Efesios 5:27, ¿verdad? Y así vamos a continuar, ¿verdad?, con la serie que llevamos, ¿verdad? Es una serie muy, muy, muy bonita, que nos enseña como cristianos a nosotros realmente a vivir de lo que decimos ser, ¿verdad? Como te decía al principio, en la palabra del Señor, en los Hechos, dice que se les llamó creyentes, cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran discípulos de Jesucristo. Hacían y hablaban como el Señor Jesucristo, ¿cierto o no? Esa es la diferencia. Mira, hermano, tú te la puedes pasar diciendo yo soy cristiano, pero por sus frutos dice que nos conoceremos cada uno. Por nuestra forma de ¿qué? De hablar, de conducirnos, de dirigirnos. Y muchas veces, pues, de ver a la gente, ¿verdad?, expresar a la gente, y no vamos a llegar, yo soy cristiano y póngame en un trabajo, ¿verdad?, yo porque soy cristiano, soy un hijo de Dios y me toca ser cabeza, ¿no? Como así muchas veces pensábamos. No puede Omar llegar al restaurante y decir, a ver, la quiero de manager, cuando es preparador y cocinero, ¿verdad? Entonces imagínense, no, pero porque soy un hijo del rey, démela de la cabeza, dice, de manager, ¿verdad? No, hermanos, no es así esto, tampoco en la iglesia es así, ¿verdad? Yo voy a llegar a hacer lo que, como estábamos viendo el viernes, lo que yo quiero ser, no. El Señor nos trae a cada una de las iglesias, que hay muchas iglesias, ¿verdad? Y en cada iglesia el Señor te trae con un propósito, de que trabajes en la viña de Dios, de que resplandezcas su luz en este mundo que está perdido. Si la Escritura dice que está perdido, ¿por qué está perdido? Porque todo el mundo anda haciendo su santa voluntad, anda haciendo lo que quiere y está aborreciendo las cosas de Dios y está anhelando más las cosas del mundo. Y hay una advertencia para los cristianos, ¿verdad?, para los discípulos de Cristo, digo yo. Y eso es muy importante, hermano, hacer la diferencia, ¿verdad? O ser un discípulo, lo que hace siempre. Se lo he venido recalcando estos últimos días porque eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Al menos yo lo entiendo así, usted lo entiende, de que usted es discípulo de Jesús, porque usted está siguiendo a ¿quién? Jesucristo como su maestro, ¿verdad? Y nosotros nos estamos como preparando. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos estamos preparando en esta tierra? ¿Para quedarnos o para irnos? Para irnos. Muchos están preparando para quedarse. No, hermano, nosotros nos vamos a quedar como por ahí en una secta, ¿no?, que se van a quedar a reinar aquí. Nosotros no vamos a quedar a reinar aquí, déjenme decir, ni tampoco nadie de nosotros somos para reinar algo, no. Si nos vamos es porque hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, porque hemos creído en su muerte, en su resurrección, ¿verdad? Entonces, hemos creído en el autor de la vida, el que descendió del cielo y hizo lo que nadie podía hacer, morir en una cruz siendo obediente, ¿verdad? Entonces, el Señor nos enseña toda esa obediencia, todo ese caminar en este planeta, que sí se puede caminar, ¿cierto o no? Obedeciendo a Dios. Porque muchos dicen, ay, qué difícil es la palabra de Dios. Claro, no es difícil. Aún los mismos apóstoles decían a Jesucristo, dura es esta palabra, Señor. ¿Quién la puede obedecer? ¿Quién la puede entender? ¿Verdad? ¿Quién la va a soportar? Pero es así, hermanos, como el Señor muchas veces, nuestro Dios, ¿verdad? El ser humano no entiende a las pocas palabras, ¿verdad? Siempre tienen que estar constantemente, ¿verdad? Usted a su hijo le habla, no obedece, le tiene que estar hablando constantemente, ¿cierto o no? Así es Dios con nosotros. Lastimosamente el ser humano tienen que estar uno atrás de ellos, ¿verdad? Y yo cuando digo atrás de ellos es con la palabra de Dios, no con mis propios métodos, sino con la palabra del Señor, de que la aprendan, de que la vivan realmente. Por eso digo, ese es un verdadero discípulo del Señor, vivir la palabra de Dios, hacedores de ella, como dice Santiago, y no tan solamente un oidor olvidadizo, ¿verdad? Estamos viendo que el Señor, ¿verdad?, dice que nos ha apartado, nos ha traído hacia Él, nos ha limpiado por medio de su mensaje, ¿cierto o no? Por medio de su palabra, pero también nos limpió por su sacrificio en la cruz. ¿Cómo? Derramando toda esa sangre pura e inocente. Es la que nos limpia a nosotros de todo pecado, como dice la Escritura, de toda maldad. Nos justificó. No había justificación
Usted no se puede justificar por sus propias obras, por sus propios cohechos ante Dios, hermano. ¿Sabe cómo se va a justificar usted? Por medio de Jesucristo, porque usted ha creído ¿en quién? En Jesucristo. Esa es su justificación de usted, Jesucristo. Entonces Jesucristo le dice a usted, tú tienes que andar como es digno de que lo requiere nuestro Dios. En obediencia, en rectitud, en integridad, en santidad, en rechazar y no ser partícipes de este mundo terrenal, hermanos. La verdad, mira, este mundo, ¿verdad?, va cada día decayendo, hermanos. Lamentablemente, ¿verdad?, el mundo sigue sus deseos, sigue sus pasiones, ¿verdad? Por eso la Biblia hay advertencias que nos dice a nosotros que no nos podemos hacer amigos del mundo. No que tú tengas amigos en el mundo, no, amigos del mundo, ¿verdad? Y ya te dije claramente, en el mundo tú no puedes tener amigos, ¿verdad? Ya expliqué un poco de lo que es un amigo verdaderamente, ¿verdad? Amigos verdaderos y hermanos en Cristo verdaderamente deben de estar en la iglesia, ¿no? Porque un hermano, un amigo verdadero siempre te va a llamar, ¿qué, hermanos? La atención. Si tú y yo estamos haciendo algo indebido, el amigo, el hermano te va a llamar la atención, te va a decir, hermano, estás haciendo algo que no es muy agradable para nuestro Dios primeramente, y yo creo para el testimonio de tu vida y para lo que somos en Cristo. ¿Cierto o no? Nos hemos encontrado pues que, hermano, no solamente el llamarnos de nombre, ser cristiano. Como te dije, ser cristiano todo el mundo hoy en día se llama, hermanos. Por eso es una diferencia muy grande, hermanos. Tú y yo somos, ¿qué? Discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Míos? No, discípulos de Cristo, hermanos. Discípulos del Señor. Porque está tan clara la Escritura, hermanos, ¿verdad?, que eso es lo que nos dijo el Señor, que debíamos hacer, no miembros, ¿verdad?, no simpatizantes, sino discípulos. No de una iglesia tal denominación, no, nada de eso, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios que hay iglesias, hermanos, y eso es la oración cada día de uno, ¿verdad?, de que a cada iglesia, ¿verdad?, el Señor trabaje, ¿verdad?, porque trabaja, ¿verdad? Y lo vemos un ejemplo en Apocalipsis, hermano. Seamos sinceros y claros en la Escritura de Dios. Hay diferentes, ¿cómo? Iglesias, ¿sí o no? ¿En qué digo iglesias? De Asia estaban establecidas, pero cada una estaba trabajando como pensaba. Y una decía, pues yo no tengo necesidad ya no tenemos necesidad porque lo tenemos todo, dice. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, estás pobre, ciega, desventurada y desnuda, dice. Porque ellos pensaban tenerlo todo. Pero dice, estás pero ciega, porque no se estaban viendo realmente en el lado que necesitaban ser transformados. Ellos porque tenían un templo grande, hermoso, y decían, pues no tenemos necesidad de nada. Y el Señor dice, yo tengo algo contra ti. Miren, hermanos, que el Señor tiene algo con cada iglesia, que está establecida. Muchos no están predicando la palabra de Dios. Eso tiene algo el Señor contra esa iglesia. Muchos están más enfatizados en tener los lujos de una iglesia enorme, pero se han olvidado de Dios, hermanos. Entonces, es muchas veces sin darnos cuenta. Analicemos nosotros, Señor, en qué nos hemos olvidado de ti. ¿Qué le recriminó el Señor al pueblo de Israel? Ustedes se han olvidado de mis mandamientos y de mis estatutos. O sea, se olvidaron de lo más principal, de la palabra del Señor, hermano. Tú y yo no nos podemos olvidar de la palabra de Dios, porque es lo más importante para nuestras vidas. La palabra de Dios es lo más importante en tu vida, en mi vida, porque es la que te hace crecer, la que te alimenta, ¿verdad?, la que te va a sostener en día de dificultad, de prueba, la que te va a ayudar a contraatacar al enemigo, a las tentaciones, hermanos, y a los deseos de este mundo tirano, hermanos.
Pero si tú y yo no estamos ejercitados, no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar al mundo, hermanos? A ver, o a las personas que nos rodean. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Por qué vamos a todo este tema, hermanos? Porque Dios nos está diciendo, yo quiero una iglesia, encontrarla, como dice la Escritura, sin mancha, sin arruga, santa y pura. Ay, hermanos, está difícil, ¿no? Pero yo creo que no es imposible, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos alienta a seguir adelante y te dice, para lograr eso tienes que negarte, tienes que renunciar a todo el placer que hay en el mundo. ¿Cuánto placer no hay en el mundo, hermanos? Tú y yo lo conocíamos antes, hermano. Porque la verdad yo no fui cristiano antes, ni fui un discípulo de Cristo. Yo andaba en el mundo también. Y pensaba estar bien porque dije, estoy bien, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Pero cuál ciego estaba yo, porque estaba alejado del dador de la vida. Pero ¿sabes qué? Tuvo misericordia de ti y de mí, ¿verdad? ¿Y quién fue el que nos trajo? Fue Dios, con cuerdas de amor, dice. Dijo, acepta a mi Hijo Jesucristo, que Él vino a dar su vida por ti. Y creímos, fíjate, el mismo Dios nos puso una medida de fe en ti para creer en Cristo, hermanos. ¿Verdad? Porque tú predicas hoy en día y la gente, pues sí, yo también creo en Cristo, dice, a mi manera, le dicen uno, ¿sí o no? Yo no creo a mi manera y yo pienso que estoy bien. Vean, ellos piensan que están bien, creen que están bien, pero la realidad no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, por religiosidad, dicen, yo creo en Cristo, mira, traigo mi crucifijo, traigo tatuado y todo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? No quieren dejar de pecar, y eso va en contra de la palabra de Dios. Porque tú no puedes seguir pecando. La Escritura dice que nueva criatura somos, ¿en quién? En Cristo Jesús. He aquí todas son hechas nuevas. O sea que tú empiezas a vivir una vida nueva en Cristo, hermanos. Desde el momento que tú creíste, que tú cambiaste tu forma de creer, tu forma de pensar, y que ahora dijiste, voy a seguir a mi Salvador, voy a caminar con mi Salvador. ¿Verdad? Pablo llega a esa iglesia de Corintios hablándole de que tienen que ellos radiar esa luz que son en Cristo. ¿Verdad? Muchos, ya vimos que muchos estaban, ¿qué? Durmiendo, ¿ves? Estaban en un sueño profundo. Hermanos, hay una alerta para la iglesia de hoy en día, que despertemos. Si yo te lo vengo diciendo, hermanos, ¿por qué estamos atacándonos iglesias con iglesias? No me venga a decir que no es cierto. Sí es cierto, hermanos. Y muchos dirán, es que ustedes siempre están predicando, nos dirán a nosotros, por ejemplo, dirán, es que ustedes siempre están diciendo que la filosofía, que la psicología, que el decreto, pues eso va en contra de la palabra de Dios. Por eso es que te lo recalcamos, para no caer nuevamente en esos rudimentos, como dice Pablo, para no volver a caer en eso que Dios nos sacó un día, hermanos. Mira, hermanos, cristianos que, mira, sin darse cuenta se están entibiando, hermanos, y después de la entibiación, ¿qué viene, hermanos? La frialdad. Muchos ahorita andan tibios, ¿y qué dice la Escritura? Aunque estés tibio, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a vomitar. Vaya el frío, pues puede calentarse, pero el tibio dice, pues estoy entre between, dice, ¿no? Como en inglés, ¿no? Estoy calentito, medio calentito, pero tampoco frío. No, hermano, ahí no hay esas cosas. ¿Eres o no eres? Así de fácil. Tú no puedes hoy ser discípulo de Cristo y mañana ser un discípulo de Satanás. ¿Por qué? Porque practicando lo mismo. Eso es un discípulo. Practica las cosas de Jesucristo, ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que también Satanás tiene sus propios discípulos? Hacen lo que el enemigo les manda hacer. ¿Cierto o no? El enemigo eso busca, que el ser humano se pierda, hermanos. Que el ser humano no obedezca. Y si o no, como te dije al principio, el ser humano por naturaleza es desobediente. ¿Por qué? Porque al principio tú y yo no obedecíamos a la palabra de Dios.
Mas ahora nos ha dado de su Espíritu, hemos creído en Él, nos ha dado para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos. Fíjense. Después viene hablando Pablo, a los mismos, a Éfesos, que estábamos hablando de Éfesos, dije Corintios anteriormente, Éfesos, hablando y hace una comparación con los maridos, ¿verdad? Que ya vimos bastante de eso, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza, o sea, que es el que lidera, que el que está amando de lo que le hace falta a la iglesia, ¿verdad? Y cuando decimos que le falta un lujo, el Señor Jesús necesita una lámpara aquí, lujo, no, nada de eso, no se está refiriendo a eso, ¿verdad? A los lujos de un templo. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, ya no voy a morar más en templos hechos por manos de hombres, sino voy a morar ahí donde quería morar siempre el Señor, en nuestros corazones? Ahí está el verdadero templo de Dios, en tu corazón, hermano. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Está limpio? ¿Está puro? Porque así te quiere el Señor, hermano. De eso se está refiriendo, porque por eso viene, hermano. Por esa clase de hermanos viene. Lastimosamente no crees que yo ya creí en Jesús, ya yo andas aborreciendo a tu hermano. ¿Qué crees que dice que si aborreces a tu hermano, qué eres? Homicida. Quizá comparándote con alguien que ha matado. Porque eso es un homicida, el que mata. ¿Y qué? Y si no las miras así, no, hermanos, matan. Ya llegó ese hermano. Una mirada te mata, hermano. Y no debe, eso, hermano, en tu corazón está ahí. Sobre todas cosas guarda tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de él emana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tienes palabra de Dios en tu boca? Porque en vez de salir palabra de Dios empiezan a maldecir, a injurir, a decir cosas que no se deben estar en un discípulo de Cristo, en un hermano que ha sido comprado por el sacrificio de Cristo. El Señor nos manda a que no tuviésemos mancha, que seamos santa, pura. Fíjese, no es que, qué pureza en nosotros. El Señor Jesucristo nos purificó con su sangre, nos limpió con su... Ahora a nosotros nos toca limpiarnos de toda la maldad que había en nosotros, ¿verdad? Toda esa maldad la debemos de desechar a través de ¿cómo? De su palabra. Como veníamos hablando, hermano, ¿quién no era enojón, celoso, envidioso? ¿Cómo te lo vas a quitar eso? A ver, hermano, se no se quita de la noche a la mañana, dice usted. Claro que no se quita, pero debemos de nosotros removerlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es amor. ¿Cierto o no? Los celos no provienen de Dios, hermano, ¿sabías? Porque no confías, un ejemplo, y en ser celoso no solamente es confiar en que desconfías de tu pareja, puedes ser celoso hasta en el trabajo, y dice, viene a quitarme mi trabajo, y empiezas a echarle tierra a la gente, no, no sirve, y etcétera. Son celosos, ¿cierto o no? Son desconfiados. Yo te digo porque me ha pasado, entré a una tienda y como que yo fuera a quitar, les digo, el amor de su patrón no se lo voy a quitar, mucho menos el trabajo, ¿verdad? Yo vengo a aportar lo que yo pueda, porque yo vengo a trabajar, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente no lo entiende así, hermanos. Y aún también no se habla de la esposa al esposo igual. O sea, cada uno, yo creo que tenía una parte de eso. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque te ha cambiado la palabra de Dios, porque tú mismo has desechado esas cosas. El Señor no dice que te lo va a quitar. La palabra de Dios, quítese pues de vosotros, ¿qué? Toda ira, todo enojo, todo rencor, malas palabras. ¿Quién las tiene que quitar? Tú y yo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Nos trae paz, mansedumbre, ya te templas, ya sabes calmarte, ya no gritas, ¿verdad? Porque cuando estás airado gritas, ¿sí o no? En cambio, viene la palabra de Dios que tú la estás poniendo por obra, ya te calmas. Si te gritan, pues ya no gritas, ¿verdad? Si te están diciendo de cosas, eres calmado. Es más, tú te calmas, hasta la gente se enoja aún más todavía.
porque piensa que no le haces caso, la estás ignorando. Pues si eso se trata, hermanos, de ignorar a la gente, de no ser iguales, semejantes a las personas. Y tú estás testificando de lo que realmente tú eres. Tú eres una luz en medio de las tinieblas que hoy te estamos diciendo, este mundo está lleno de tinieblas, o sea, de maldad. Y la escritura de Dios dice que la maldad va ¿qué? En aumento, cada día, hermanos. O sea que no es muy alentador decirte que las cosas más adelante van a cambiar, No, hermanos, es decirte que vienen cosas más peores todavía. Pasaron terremotos, pasaron huracanes, va a pasar todavía cosas más peores. Y si ahorita vimos esto, nos da tristeza, nos da dolor. ¿Quién no llora, ¿verdad? Ver niños aplastados, todo eso. Es un dolor como ser humano, hermanos en Cristo que también padecieron. Pero, ¿qué nos indica a nosotros? Que aún falta por lo peor que venga. Y es ahí donde nosotros tenemos que afirmarnos y seguir caminando, hermanos. El Señor dice, yo quiero una iglesia de verdad, que como el marido ame a su mujer y la mujer así respete a su marido. Igual, yo amo a la iglesia, dice el Señor Jesús, ustedes deben de respetarme, deben de honrarme. Eso es lo que quiere el Señor. Hermano, tú y yo debemos honrar y respetar a nuestro Dios. Fíjese la importancia. Por eso llegó Pablo a los Efesios diciendo, así como es Cristo, y así como ustedes varones son la cabeza de su hogar, ¿verdad? Que ustedes están para disciplinar, para corregir a su familia, así es Dios con nosotros. Él nos disciplina, nos tiene que corregir. Fíjense, vamos a entrar a la palabra, ¿verdad? Porque nos faltan 2 horas. Dice así la escritura en Efesios 5:27. Ahí donde quedamos, dice, a fin, dice, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y ¿qué? Y sin mancha. Ve ahí, hermanos. Cristo dice, ¿verdad? Quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, dice nuestra traducción, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Fíjese, En otra traducción dice, sin ningún defecto. Que sea, en cambio, santa e intachable. Fíjese, Pero fíjese, no se desvía el Señor y sigue hablando, fíjese. ¿Cómo entonces nos quiere el Señor presentársela a sí mismo? O sea, eso es lo que quiere de nosotros, hermanos. ¿Cómo te quiere? No, imperfecto no mentira en el que, híjole, andar como que no me junto con la tiranía, no me junto con... No, estamos hablando aquí sin perder el mensaje de que debemos vivir en este mundo. ¿Cómo? Ser testimonios de lo que somos de Cristo. Mucha gente sabe que tú eres cristiano, ¿sí o no? Que eres cristiano, ¿verdad? Tu familia, tus amigos, los que muchos, y ellos están viendo siempre lo que tú haces, lo que tú eres, en tu trabajo, en tu casa, cuando te invitan a las fiestas, en todo lugar, siempre tú vas a hacer testimonio, hermano. No solamente en la iglesia, perdón. No solamente en la iglesia. Muchos se etiquetan así, hermanos. En la iglesia soy bueno y allá afuera es el mismo chambuco. No, hermanos. Tú eres cristiano dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, se lo vuelvo a recalcar nuevamente. Y más allá afuera, ¿no? Porque aquí pues parece santito y hasta te sale la aureola arriba de tu cabeza, pero allá afuera es donde realmente tú vas a darte a ver quién eres. Es ahí donde tú te vas a demostrar si realmente eres lo que tú dices. Y eso es lo que quiere el Señor, presentarnos así.
Dice en Colosenses 1:22, dice, en su cuerpo de carne y por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjese, en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentarnos santos, hermanos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjese. Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ve ahí. Traducción en lenguaje actual, pueden ver porque le digo, es muy hermoso, fíjese. Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal. Vea, hermanos, ¿quién nos cuida? ¿Quién siempre está llamándonos la atención para que no hagas lo malo y te corrige con su palabra? Dios. Fíjese, Dios puede cuidarnos para que no hagas el mal, y también tiene el poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, con un vestido nuevo. Vea lo que dice más amplio aquí, Judas 1:24. Vea, hermanos, entonces el Señor nos cuida, fíjese, de que no hagamos el mal. ¿Y cómo nos cuida, hermanos? De no hacer el mal. El Señor Jesucristo, Él caminó en esta tierra y demostró el amor de Dios. Y el amor de Dios lo vino a demostrar de una manera haciendo milagros, maravillas, que la gente se maravillara y que creyera en Él. Pero ¿sabes qué? Fue todo lo contrario. Muchos recibieron sus sanidades, pero no creyeron en Él. Y ya por eso dijo, como no me quisiste creer, pues me voy a quitar lo voy a volver a enfermar otra vez. No. Así muchos andan hoy en día, queriendo que nos sane para seguir viviendo nuestra vida de igual manera como la vivíamos antes. No, hermano, sea que te sane o no te sane, tú le tienes que ser fiel a Dios. El Señor, palabra de los 10 leprosos ahí. ¿Cuántos fueron sanos? Los 10. Los 10 fueron sanos, hermano. Fíjate, 10 fueron sanos. Pero ¿cuántos fueron agradecidos? De 10, solo uno vino a agradecer. Solo vino uno y dijo, ¿verdad? Y le dijo, ve ahí, tu fe te ha salvado. No solamente sanado, sino que tu fe fue la que te salvó. Ya no era sano ahora, sino era salvo, hermanos. Ve ahí la diferencia, hermanos. ¿Cómo nos puede cuidar entonces el Señor? Habló su palabra, se enfrentó al enemigo con la palabra de Dios. El diablo sabe la palabra de Dios, sí sabías, ¿verdad? Porque le citó Salmo, le citó la Escritura al mismo Jesús. Le dijo, échate de este penáculo. Y dice que total, dice que Dios va a mandar ángeles para ti, que te guarden. Fíjate, si o no, Dios nos aguarda. Ahora en este tiempo Dios nos aguarda, sí. Y si Él quiere que en ese instante también muramos, vamos a morir, déjame decirte. Pero está guardando tu vida porque Él te va a resucitar, hermano. Muchos tenemos miedo a morirnos en este cuerpo. La sinceridad, todos ya no tienen miedo a morir. La verdad que en un tiempo yo decía, híjole, no voy a morir antes, ¿no? Pero uno dice, ay Señor, gracias. Porque ahora ya estamos más que conociendo a Dios, y estamos en un conocimiento de que decimos, Señor, gracias, porque si muero, sé que tú me resucitarás en el día final. Esa es la confianza que tenemos en el Señor, hermanos. Que Él nos resucitará en el día postrero, dice, ¿verdad? En el día final. Por eso es que el Señor nos puede guardar. Claro que nos sigue guardando.
Dice Hebreos 12, 22 al 24. Se la leo en la traducción en lenguaje actual, ¿no? Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Ahí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Vea qué hacen los ángeles, hermanos, ¿sí? Así que no diga que está a su disposición de usted, porque están ocupados alabando a Dios, ¿eh? Ahí dice, están todas aquellas quienes Dios trató como a hijos, a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se ha acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Se ha acercado a Jesús, y recuerden que por medio de Él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Vean, hermano, subrayelo ahí, porque eso es muy importante, hermano. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrenda, ¿qué dice? No ofrece perdón, sino que pide venganza. Fíjese, hermanos. Y entonces la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, dice, de toda maldad, impureza, hermanos. Fíjese. O sea, traducción en la Revelación, Reina Valera dice que la sangre de Abel, ¿qué dice? Vea lo que dice aquí: a Jesús es el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que él habla mejor que la de Abel. O sea, la traducción en nueva traducción, la traducción en lenguaje actual dice que somos, ¿qué? Perdonados por medio de ¿qué? De su sangre, hermanos. Fíjese. Qué importante es entonces, hermanos, a veces estudiar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Dice desde el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de, ¿qué dice?, de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No son cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice. Fíjense, con eso fuimos, que nosotros limpiados, hermanos, y recordando de dónde el Señor nos sacó, de vuestra vana manera, ¿qué dice?, de vivir. O sea, que es algo, hermano, que pensábamos vivir bien, pero no era cierto, hermano, era algo irreal. Lo real es ahora que tú estás viviendo en Cristo, hermanos, lo que tú eres en Cristo, mi hermano. Así que no te desanimes, ¿verdad? No desmayes, tú tienes que seguir adelante cada día. Efesios 1:4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Y quién te escogió? El pastor de la iglesia. No fue el Señor. Fíjese. Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vea, hermanos, todo hombre tiene la oportunidad de presentarse.
no por su propio sacrificio, no por su propio conocimiento, por sus propios hechos. Vea lo que dice esa traducción. Nosotros anunciamos a Cristo, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo, anunciar a Cristo, anunciar su palabra. Y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Fíjese. Esa es la enseñanza. Mirar al Maestro. Ser como el Maestro. Ser en cómo, en lo que caminó, hermano. Todos quieren ser como Jesucristo, pero haciendo milagros, haciendo... Hermano, eso ya lo hizo Cristo. ¿Qué nos dijo a nosotros? Que dijo, vayan y hagan milagros y prodigios. Así nos dijo la Escritura. ¿Sí? Eso es lo que... Vayan por ahí y hagan milagros, prodigios. A ver si la gente va a creer en mí. Si Él lo hizo y no creyeron en Él, hermanos. En su tiempo lo hizo, ¿sí o no? Y no creyeron en Él. Les daba de comer a la multitud, les veía los milagros y no creían en Él, hermanos. Después de una cierta multitud que le dio de comer, cuando estaba siendo crucificado, ¿cuántos fueron los que dijeron, no crucifiquen a Jesús? Era todo lo contrario. Vieron la multitud, la turba, dijo, no, mejor sí crucifíquenlo. Nosotros ni lo conocemos tampoco. Si aún sus discípulos estando ahí, ¿verdad?, tuvieron miedo, y la causa de ese miedo hizo Pedro que dijera, no lo conozco. ¿Y qué le dijeron? Pero tú hablas como Él. Vea, hermano, ahí te denota. Pero dice, yo no lo conozco. Y le dice, pero tú andabas con Él. Pero no lo conozco. Fíjese, hermanos, el negar, rechazar a Jesús. Pero como Él ya lo sabía, dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero porque antes le dijo a Pedro, mira, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero sabes que yo rogué al Padre para que te dé fortaleza. Sí, hermano, eso es lo que necesitamos de Dios, su fortaleza. En este mundo, en los tiempos finales, ¿tú qué crees que vas a necesitar? ¿De los milagros, de los prodigios o de la fortaleza de Dios? De su palabra para poderte fortalecer en estos días turbos, feroces, malos que vienen, hermanos. ¿Cómo de verdad vas a decir, yo voy a dar mi vida por Jesús si al rato me agarran o me apedrean? Porque hoy en día también la gente viene diciendo, mira, solo niega a Jesús y te dejamos en paz. Ya no nos prediques de ese Jesús y te dejamos en paz. Sí, les conté la otra vez, ¿se acuerdan del hermano que estaba diciendo allá en Oaxaca, en Chiapas? No vamos tan lejos. ¿Para qué vamos a ir hasta China, la India, si ya sabemos que también esos países? En Corea, hermanos, ¿sabías que no puedas tú andar como aquí con tu Biblia o aquí? Porque te ejecutan, te matan también. En Norcorea, el tipo de que quiere aventar los misiles aquí. Allá se prohíbe cualquier religión que no sea la de ellos. Ven a alguien con Biblia, lo ejecutan ahí mismo. Aquí, gracias a Dios, no los han ejecutado, los sacan de sus casas, los corren, pero no falta el poco tiempo que también los linchen, los quemen, ¿no? Pero así como andamos, yo no pienso, no está bien, yo me voy para otro pueblo, pero déjenme. ¿Te imaginas? Mejor patitas, ¿para qué te quiero? Me voy a ir para otro pueblo, déjenme. No, hermano, ahí es donde nos vamos a ver realmente. Si realmente estamos predicando lo que decimos o nomás de labios, Yo te digo, lo que te va a fortalecer es la palabra de Dios. Porque le estás siendo fiel a Dios, no a mí, no al pastor, le estás siendo fiel a Dios, fíjese. Primera de Tesalonicenses 5:23, ve lo que dice, hermanos. Y el mismo Dios de ¿qué dice ahí? De paz, hermano. Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mira, hermanos. Él viene ¿por quién? Por su iglesia. Él viene por su iglesia, hermanos, fíjese. Esta traducción, fíjese, dice lo mismo: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Ahí está, hermano. En todo tiempo debemos estar sirviendo a Dios. Que se conserven sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te quiere? Sin pecado. Fíjate, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Ahí está, mejor se entendió, ¿sí o no? Híjole, hermano, pero ¿cómo vamos a andar? Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Ese es un precio. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Qué vas a hacer? Tomar tu cruz y negarte. Porque el que no lo quiere hacer no es digno de ser mi discípulo, dijo. Ahí está. Muchos pueden agarrar a la cruz y por ahí la cuelgan y la dejan y dicen: yo soy de Cristo. Pero ¿sabes qué? No eres su discípulo. Podrás llamarte cristiano, pero no eres su discípulo. Porque no estás haciendo lo que te manda la palabra de Dios, lo que se está mandando el Señor Jesucristo. A que te guardes del mal, del pecado. Cristianos, despertemos. ¿Cuántos cristianos hoy en día estamos, como te estoy diciendo, enfriándonos, entibiándonos y queriendo vivir nuestra vida a nuestra manera? Porque lamentablemente hay enseñanzas erráticas en las iglesias donde te dicen: hermano, ya nos vamos con el Señor, solamente no dejemos de congregarnos, sigamos firmes. Hermano, no solamente el dejarse de congregar, de dejar eso en todo ámbito de tu vida. El decirle: hermanos, no sigamos pecando, no sigamos aborreciendo al hermano, sigamos en el amor de Cristo verdaderamente. Pero en vez de enfatizarse en esas cosas, se enfatizan en cosas materiales de este mundo. Fama, riqueza, y van a ciertos conciertos. Y hermano, ¿por qué le molesta que vayan a los conciertos? Porque no ganan nada. Al contrario, pierden, van a pagar 50, 60 dólares. Pero cuando pasan en la iglesia y dicen: hermano, tenemos una necesidad, ahí ya no tienen. Tienen para darle al hermanito aquel que vino y cantó en el Madison Square Garden, y el que cantó en Times Square, donde sea, hermano. ¿Sabes cuánto cobran por venir a hacer un concierto en esos estadios tan grandes? Pues cobran 3,000, 5,000 pesos. No creas que cobran eso, pero ahí van los cristianos a aportar. Dice. Ahí está, dice, porque viene mi grupo preferido, ¿cómo no voy a pagar? Dice. Tú entretente en aquel concierto, que viene Cristo también, ¿sabes? Que Cristo te va a agarrar en uno de esos conciertos y a lo mejor ni lo supiste que vino. ¿Pero por qué? Porque nos estamos deleitando, hermanos, también. ¿Dónde está la palabra donde tenemos que ir a hacer a conciertos y que no sé qué y todo? Dios no dijo: hagan conciertos en las iglesias. Prediquen mi palabra. El Señor Jesús, cuando se subió a la sinagoga, no dijo: y ahora con nosotros el grupo de Pedro y los aleluyas. Y ya acabó Pedro, y ahora con nosotros Esteban y los apedreados. ¿A que no? Hermano, él habló la escritura, y ya lo querían bajar. Así es cuando hablan la palabra de Dios, te bajan, te dicen: córrelo, porque ese hermano no sé qué secta trae, dice. La verdad que así estamos en la iglesia, tan perdidos, hermano. ¿Por qué? Porque siempre han oído lo mismo y quieren seguir oyendo lo mismo. Muchos pastores quieren mantener así a las ovejas cautivas de ellos, manteniéndolas de sus pastos de ellos, no de los pastos de Dios. Entonces, ¿cómo va a venir el Señor por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga? A ver,
Por eso es que el Dios, ¿verdad?, de paz, fíjate, de paz. Tienes un Dios de paz, hermano. ¿Cómo está la gente ahorita? Turbada. No sabe qué va a pasar si al rato nos llega otro terremoto. Ahora estaban hablando que si a lo mejor nos toca ahora Los Ángeles el terremoto, la falla de San Andrés y todo eso. Y está turbado. Pero tú y yo, ¿cómo estamos? Primeramente en paz, y paz por medio de nuestro Señor Jesucristo para con nuestro Dios. Señor, sé que ando mal. Hermano, tú puedes venir y decir: Señor, estoy mal de ti. Confiésate delante de Dios para que Dios perdone tu iniquidad y puedas mantenerte caminando firme. No se lo vas a contar a todo el mundo. Mira, es que no, ven, Señor, me arrepiento verdaderamente. Quiero caminar desde ahora en adelante como es digno de ti. Porque yo venía caminando mi vida como yo quería. Ya, se acabó eso. Ahora tienes que caminar como es digno de Dios. Que todo el mundo sepa no, tú tienes que reflejar lo que tú eres. No porque te salgas a predicar y en tu vida sigue siendo un desastre, hermanos. Puedes hacerlo, hermano, ¿sabías? Puedes agarrar allá afuera y predicar con folletos y todo. Pero mira, llegas a tu casa y le gritas a la esposa, le pegas, maldices a los hijos. ¿De qué te sirve, hermano? De nada. Las obras no cuentan aquí, hermanos. Solo lo que hizo Jesucristo en la cruz cuenta. Lo que hizo por ti y por mí. Que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y para guardarnos, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, dice, para que no nos haya culpables, ¿quién? Delante de Dios, hermano. Fíjese, hermano, lo que tenemos que cuidarnos en el espíritu, alma y cuerpo, para no ser hallados culpables delante de Dios, hermanos. Vea, hermanos, entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Hermano, tú ves un hermano que está dejando de congregar, anímalo. Hermano, busca a Dios. Échale ganas. Hermanos que lo ves de vez en cuando, está por allá y, como siempre te he dicho, el hombre después, hermano, no he ido a la iglesia, hermano, y tú ni le estás preguntando por qué no he ido a la iglesia. Tú lo quieres saludar. Yo me paso, hermano, dije que no he ido porque, hermano, yo no vengo a preguntar, solo te vengo a animar a que le eches ganas y decirle realmente lo que dice la palabra. Hermano, no te dejes de congregar. Hermano, no dejes de buscar a Dios, porque si lo dejas de buscar, te enfrías y al rato ya te veo allá afuera. Eso es lo más triste, porque después lo ves allá afuera y ni saludar te quiere. Te corta la voz, vas aquí en la banqueta cuando vayas a parar del otro lado y tú dices, ahora está hermano. Y muchos dijeron por la tendencia, ¿no? Y ahora este hermano que al rato deja hasta de ser hermano, anda con la greña larga y cantando ya en el mundo también. Al rato dejas ver al joven y anda con 2 aretotes por acá así, mira. ¿Por qué? Porque lo sedujo el mundo. Lo sedujo, hermanos. Tú lo ves, hermano, abrázalo, maybe necesita un abrazo, un consuelo de parte de Dios, hermano. Háblale. Muchos a lo mejor tú les hablas y te van a decir, no te miran a los ojos. Pero háblales. Que la palabra de Dios viene por el oír. ¿Qué dice? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, hermanos. Alentemos a nuestros hermanos por medio de la palabra del Señor. ¿Cómo quiere el Señor una iglesia? ¿Cómo quiere presentársela a Él mismo? Apartada del mal, perfecta, con un vestido nuevo, así que no tenga arrugas, sin manchas, ni nada parecido, hermanos. Fíjese. Vea ahí nuestro Señor Jesucristo cómo nos quiere, dice. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida de Cristo. Ve ahí.
Dice, pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que adoraron a dioses falsos, ni objetos que haya usado en su culto. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna, hermano. Ahí está, hermano. No fuiste tú que te agarraste. ¿Dónde me apunto? Fue el Señor. ¿Por qué el Señor apuntó tu nombre? A ver. Porque ahí te voy a decir algo bien, porque están peleando que si la salvación se pierde y se la pasan ahí con arminianos y calvinistas. Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, ¿cierto o no? El Señor Jesucristo vio tu cambio, Él nos conoce cuando hemos cambiado, cuando hemos transformado nuestra vida. Por eso nos da de su Espíritu. ¿Y qué crees que hizo el Señor? El Cordero dice, anotó, ¿qué dice? Tu nombre. Y ya porque hiciste algo indebido, ya, como no somos nosotros, ¿no? Mi lista de invitados, el hermano, pero te peleaste con el hermano, lo borro, no lo invito. ¿A qué piensas que sí, Dios? No, por eso dice, los que se mantengan solamente hasta el final, fíjense, aún los que se murieron, no los va a borrar, no, ahí están. Un ejemplo, que tú sigues caminando y que un día antes, un ejemplo, ¿no? Que el Señor te manda a traer y tú un día antes te enojaste. No, pues ya no entraste, ni modo, te borran, ¿no? Así, piensa mucho de esa manera. O te enojaste con tu hermano, ya ni modo, ya no entraste porque te enojaste. Por eso el Señor nos dice que en todo tiempo debemos estar ¿cómo? Constantemente ¿cómo? En ese amor. No podemos mantenernos enojados todo el tiempo, No, claro, vamos a entrar, ¿no? Y no por una cosita te vas a dejar fuera, lógico, no. Pero si tú dices, yo soy cristiano, y andas viviendo tu vida de pecado, tu vida en inmundicia, en avaricia, en lascivia, en fornicación, en adulterio, ¿tú crees que dices, no, yo voy a entrar? Yo creo. No te mientas, no, hermano. Ni una de esas cosas, ni andas emborrachado, no van a entrar. Dice, ni aún ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Ni los mentirosos tampoco, dice. Yo creo que la palabra de Dios es clara para con nosotros, hermano. Híjole, me está hablando el Señor, tengo que cambiar muchas cosas. Claro, hermano, porque así te quiere el Señor. Puro, limpio, íntegro. El Salmo, ¿qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 34? Vamos a ver. No, va a decir, este hermano no dice el Salmo, pero no dice cuál. Dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová. ¿En qué? ¿Cuándo, hermano? Bueno, pues cuando me acuerde por ahí, ¿verdad? Porque, híjole, me estoy pasando una calamidad. Hoy lo voy a bendecir, Señor. No, dice, bendeciré a Jehová. ¿En qué, hermanos? Alguien que está, yo creo que vinieron o no vinieron los hermanos. Bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? Digo, porque yo creo que todos trajeron Biblia, ¿verdad? Que alguien me diga, hermano, así dice. A ver, yo nomás lo estoy leyendo. Bendeciré a Jehová, ¿qué? Exactamente, en todo tiempo. Su alabanza estará continuo, ¿dónde? No, que no pare, hermano. Eso es lo que quiere una alabanza a nuestro Señor. Fíjese, y no vayan a creer que no. Que tú estés dando testimonio de lo que tú eres. Estás alabando a Dios en todo tiempo, ¿no? En tu trabajo, en tu camino, en el camino. Estás, como dice, en todo tiempo bendiciendo su nombre, hermanos. Estás reflejando lo que tú eres, fíjese.
Porque, ¿qué dice? Que cuando tú estás ahí también cantando y estás adorando a Dios, dice que te oirán, ¿quién? Los mansos, y se alegrarán. Fíjate, hermanos, ¿qué hacemos? Dice el 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero es cuando, ¿qué? Le buscas. No es cuando ya por allá te acuerdas y que oíste la noticia que hubo una calamidad y vienes con Señor. Claro, Dios oye a todo, oye, pero por eso te está diciendo desde antes, bendíceme en todo tiempo. Bendíceme en todo tiempo, fíjense. Por eso dice, los que miraron, vea lo que dice el 35, a Él fueron, ¿qué, hermanos? Alumbrados, dice. Y su rostro no fueron avergonzados, dice. Dice el salmista, este pobre clamó y Él oyó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas. Ahora, ¿qué dice? No solamente de sus temores, sino de, ¿qué dice, hermanos? De tus angustias, dice Él. Fíjese. Y dice el 7, el ángel de Jehová acampa, ¿a dónde, hermanos? Alrededor de los que le temen, dice. Fíjese. O sea, cuando el Señor puede librarte, ¿verdad? Tal vez te libró de este temblor. Puede que el otro temblor no quiera librarte. ¿Cómo la ves? Pero eso, hermano, es importante, fíjense. ¿Qué dice el Salmo 24:3, hermanos? ¿Cómo nos quiere entonces el Señor? Puros, limpios. Porque dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El de limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Fíjese, hermanos. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahí está, hermanos. ¿Quién subirá al monte, hermanos, de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El que anda blasfemando, el que anda injuriando, el que anda engañando. Sí, dice ahí que el que no ha jurado con su boca ni ha engañado, hermanos. Sino que dice el limpio de manos y puro de corazón. Otra vez, ahí está. El de corazón limpio, hermanos. Aguardémonos pues para nuestro Dios, para su venida, hermanos. Nos queda camino por recorrer, hermanos. Vamos a continuar la otra semana, en el 28. Pensé que iba a acabar hoy, pero vamos a continuar, ¿verdad? Que el Señor nos siga enseñando de su palabra tan hermosa, tan pura, que la que nos hace crecer, edificarnos y fortalecernos cada vez en el Señor. Padre amado, te damos gracias. Primeramente, Señor, por darnos de tu palabra, hacernos entender tantas cosas, Señor, que debemos apartarnos, aguardarnos para ti, mi Dios, cada día. Señor Jesús le dijo a los judíos, cuando vean que la higuera florece, porque está a tiempo, porque ya es tiempo. Señor, nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo, lo que está pasando, y no podemos seguir siendo los mismos, viviendo en ser iguales. No, mi Dios, es tiempo de afirmarnos, cambiar, realmente ser lo que tú nos llamas a ser, discípulos tuyos, aquellos que están haciendo tu palabra, Señor, que sí se puede, porque tú nos dejaste el mejor ejemplo, mi Dios. Tú, mi Jesús, nos dejaste el ejemplo cómo caminar en obediencia en este mundo, que tú viste la maldad, que aún, Señor, tú viste, Señor, todas que estamos viendo hoy en nuestros días, Señor, que aún la gente no quiere creer, no se quiere congregar, pero aún tú no la obligaste,
sino todo lo contrario, seguiste predicando, mi Señor. Y gracias, Señor, por darnos ese ánimo, el de cual nosotros debemos de seguir predicando aquí en la iglesia a nuestros hermanos para que se afirmen. Pero gracias porque mis hermanos también están aprendiendo de la palabra, y cuando van allá afuera en la calle a comprar, a hacer cosas, a comprar cosas, al mall, no sé, sé que ellos, Señor, tienen la oportunidad de predicar y predican, Señor. Y no lo andan afamando diciendo, hermano, prediqué allá, prediqué acá, porque ese es nuestro deber. Tú mismo nos dijiste escrito, ir y hacer discípulos y predicarle a toda criatura del Evangelio de Jesucristo, no cosas y decirles cosas que no están en la Biblia. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos en Cristo, los que están aquí en cada iglesia, para que se afirmen cada día y no se dejen vencer por el enemigo. No se enfríen, no se entibiezcan, sino con todo lo contrario, pongan la mirada en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador, dice, de nuestra fe. En Él debemos de poner la mirada, el cual nos dijo y nos dio la promesa, hermanos. Esa es promesa: no los dejaré, sino estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias, mi Jesús. Gracias porque de la mano tuya no queremos soltarnos. Queremos seguirte, Señor. Y ahí cuando estemos en lo más dificultoso, que la palabra tuya, Señor, sea que nos dé la fortaleza que necesitemos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, para que se afirme y sea realmente lo que dice tu palabra, luz y medio de las tinieblas. Maridos, amar a vuestras mujeres, mujeres, respetar a sus maridos, así como nosotros como iglesia respetamos y amamos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre amado. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.